Ok, jóvenes, seguimos entonces con esta tercera reunión Zoom. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, el señor Acosta compró el 10 de enero en una tienda un equipo de sonido. Los primeros 5 meses aplica un interés del 12% y los primeros 5. Y los últimos 4, un 14,5 con capitalización mensual. ¿De cuánto será el pago de cada mes si el precio de contado es de 499? Hago un cuadro con amortización constante. Entonces, como es con amortización constante, nosotros encontramos de cuánto es esa amortización. Con la formulita sencilla de dividir la deuda entre el número de pagos, o sea, 499 entre 9, porque serían 9 meses. Entonces sería una amortización de 55,44. Lo único que cambia con los otros ejercicios es de que aquí los primeros 5 meses va a tener este interés, los últimos 4 meses este interés. Acuérdense que cuando dice capitalización mensual significa que este 12 lo van a dividir entre 12 y este 14,5 entre 12. 12 entre 100 y después entre 12, ¿verdad? 14,5 entre 100 y después entre 12. Ya tenemos la amortización, que siempre va a ser de 55,44, porque es una tabla de amortización constante la que nos dice. Ok. O sea, aquí está, dice que los primeros 5 meses el interés es del 12%, entonces sería 0,12 entre 12, 0,01. Y, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí creo que quedó en otra página la tabla. Primero voy a desplegar la tabla aquí para que miremos. Ok. Entonces, esto lo voy a tachar para irlo haciendo mes a mes. ¿Verdad? Irlo haciendo mes a mes. Lo que sí puedo apuntar, hago la tabla, ¿va? Hago el cuadro aquí, apunto aquí enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. En enero, él adquirió la deuda y fue de 499, eso lo puedo apuntar. Anteriormente encontré que la amortización era constante en todos los meses, es de 55,44. Eso sí lo puedo apuntar. Entonces yo puedo apuntar que 55,44 es lo que va a amortizar todos los meses, los 9 meses. Los primeros 5 meses, el interés es del 12%. O sea, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio. El interés es del 12%. O sea que el saldo, para encontrar los intereses, lo voy a multiplicar por 0,01. ¿Por qué? Porque 12% ya mensual me queda 0,01. O sea, 0,12 entre 12,
es 0.01. Bueno, entonces en enero tengo 499. Febrero se amortiza 55.44. ¿De cuántos son los intereses? Bueno, 55.44 lo multiplico por 0.01. Por 0.01. 55.44. Perdón, 499 aquí. 499. 499. Aquí me equivoqué. Tengo que volver a tachar esto. Entonces dijimos que la amortización, como es constante, sí la puedo apuntar, va, de todos los meses. Esas no hay problema. Ok. Ese dato sí lo puedo apuntar en la tabla. El que no puedo apuntar todavía es de cuántos son los intereses para pagar en febrero. ¿De cuántos son? Pues bueno, tengo un saldo en enero de 499. Y dijimos que los primeros 5 meses, o sea, febrero, marzo, abril, mayo y junio, esos primeros 5 meses, el interés va a ser del 12%. Esto ya en decimales es 0.01, ¿va? Porque 12 entre 100 entre 12 da 0.01. Quiere decir que los intereses para febrero son de 499. 499 por 0.01 es 499. Entonces vengo yo apunto en la tabla 499. Ok. ¿Cuál es el abono? El abono serían los intereses más la amortización. Eso da 4.99 más 55.44 da 60.43. Eso es lo que va a pagar en febrero. Eso es lo que va a pagar en febrero. ¿De cuánto es el saldo? Bueno, el saldo es lo que debí en enero menos lo que amortizó en febrero. Me queda 443.56. Ese 443.56 me va a servir para marzo. 443.56 lo multiplico por 0.01. ¿Cuánto es eso? Eso es 4.44, ya redondeado, ¿va? Entonces en marzo los intereses son de 4.44. ¿Qué significa? Que si yo esos intereses los sumo a la amortización, me da que tengo que pagar en marzo 59.88. ¿De cuánto queda la deuda? Bueno, tenía 443, le quito 55.44 y me queda que la deuda es de 388.12, ¿verdad? Esos 388.12, 388.12, los multiplico por 0.01. Eso me da, íbamos por marzo, ¿va? Eso me da en abril 3.88. 3.88. De redondeado. Significa que va a pagar 3.88 más la amortización de 55.44, va a pagar 59.32. ¿De cuánto le queda la deuda? 388
menos 55.44, la deuda queda de 332.68. Ok. ¿Cuál es el interés para mayo? Los intereses para mayo multiplican ese saldo, 332.68, lo multiplican por 0.01, por 0.01. Eso da 3.33. Le sumo la amortización de mayo y me da que tiene que pagar 58.77. ¿De cuánto le queda el saldo? 332 menos 55.44. Le queda un saldo de 277.24. ¿Cuánto va a pagar de interés en junio? 277.24. Lo multiplican por 0.01. Eso me da 2.77. Le sumo la amortización y resulta ser que tiene que pagar en junio 58.21. ¿Cuál es el saldo? Tenía el saldo anterior menos lo que amortizó, le queda 221.80. A partir de ahí dice que los últimos 4 meses el interés pasó a ser de 14.5. Entonces los últimos 4 meses, o sea, julio, agosto, septiembre y octubre, va a pagar 14.5% de interés. Entonces, tenía un saldo de 221.80, ¿verdad? Que este de aquí. Eso lo van a multiplicar, pero ahora ya no va a ser por 0.01, sino que va a ser por 0.145 entre 12. 0.145 entre 12. Porque como da muchos decimales después del punto, entonces se pone 0.145 entre 12. Porque a partir de aquí, de julio, agosto y septiembre y octubre, el interés cambió a 14.5. Entonces ya no se va a multiplicar por 0.01, sino por 0.145 entre 12. Eso da para julio 2.68. 2.68. Entonces le sumamos la amortización y resulta ser que va a pagar en julio 58.12. Entonces, al saldo anterior le quitamos la amortización y resulta ser que tiene una deuda de 166.36. Esa deuda, para ver cuáles son los intereses de agosto, 166.36, lo multiplican por 0.145 entre 12. ¿Cuánto da eso? Da 2.01. Por lo tanto, a eso le sumamos la amortización y me sale que tiene que pagar en agosto 57.45. Entonces tenemos un saldo de 166.36 menos 55.44, un saldo de 110.92. Y lo mismo para septiembre y octubre. Se multiplica el saldo por 0.145 por 12 y resulta ser que los intereses para septiembre son de 1.34. Le sumamos la amortización y resulta ser que en septiembre va a pagar 56.78. A este saldo le quito esta amortización y tiene un saldo de 55.48.
Eso lo multiplico otra vez por el interés de esos últimos 4 meses y me queda que va a pagar 0,67 de intereses. Le sumo la última amortización y resulta ser que en octubre va a pagar 56,11. Este menos este me tendrían que dar cero, ¿va? No dan cero, pero aproximadamente da 0,04, que es lo más cercano a cero. Entonces, este ejemplo, lo que tiene de diferente es que eh, febrero, marzo, abril, mayo y junio, los primeros 5 meses, el saldo se multiplica por el interés del 12% para ver cuánto es que tiene que pagar de intereses, ¿va? Y los últimos 4 meses, o sea, julio, agosto, septiembre y octubre, se multiplica por 0,145 entre 12 para averiguar los intereses de esos 4 meses. Entonces aquí tenemos un caso de amortización constante. Y esto es lo que pagó de intereses, ¿verdad? En esos 9 meses. Acuérdense que la deuda son $500, no es mucho, entonces los intereses no son mucho, ¿va? Aparte que el 12% no era muy alto, ¿va? Los primeros 5 meses y en los últimos 4 el 14,5. Bueno, entonces si no hay preguntas de esto, vamos a pasar al último tema que es depreciación. Depreciación. Depreciación, aquí está. Depreciación y agotamiento. Entonces, un poquito de teoría. Dice que es la pérdida de valor no recuperada con el mantenimiento que sufren los activos. Al terminar la vida de un activo debe reemplazarse invirtiéndose para ello un valor que recibe el nombre de costo de reemplazo. Entonces, por ejemplo, eh, activos que se deprecian considerablemente con el tiempo son los automóviles, los celulares, ¿verdad? Y otros que más bien van subiendo de valor con el tiempo, sería un terreno, por ejemplo. Bueno, entonces ahí hay un poco de teoría que le sirve para la prueba. Acuérdense que siempre hay una previta antes del examen. Y aquí está en pocas palabras, aquí está el resumen, ¿verdad? De lo que es depreciación. Es la pérdida de valor de un bien por el uso, el tiempo, la innovación, la investigación, la caducidad, el agotamiento, la incompatibilidad. Se registra contablemente para reflejar el valor real del bien. Cuando el activo deja de ser útil, siempre conserva algún valor que recibe el nombre de valor de salvamento. Una computadora, por ejemplo, se deprecia, pero increíblemente, ¿va? En 5 años una computadora solo queda prácticamente lo que aquí dice, ¿ve? Valor de salvamento. Ok, vamos a ver entonces. Método de la línea recta. Aquí vamos a ver varios métodos, ¿va? Método de la línea recta, tenemos esa fórmula en donde D es la depreciación anual, C es el costo inicial, S es el valor de salvamento y N es el número de años, ¿verdad? Número de años. Entonces, ese sería el método de la línea recta.
Aquí ya tenemos un ejemplo. Cierto equipo de una compañía tiene un costo de $5,000 y una vida útil estimada en 4 años, ¿verdad? Con un valor de salvamento correspondiente al 10% del costo inicial. Encuentra la depreciación anual, construye un cuadro de depreciación. Entonces aquí me piden un cuadro de depreciación usando el método de la línea recta. Bueno, entonces, primero tenemos un costo inicial C de 5,000. Un valor de salvamento S del 10%, o sea, 5,000, el 10% daría 500. Entonces, S vale 500. Y N es 4 porque dice vida útil de 4 años. Entonces ahí tenemos C 5,000, S 500, N igual a 4 y la depreciación que es la que ando buscando. La depreciación anual sería de 1,125, año con año. 1,125. Es lo mismo que en los otros casos. Vamos a tachar aquí para irlo sacando. Entonces tenemos, yo encuentro este dato de aquí, la depreciación anual. Coloco en la tabla el año cero. En el año cero, el valor es de 5,000. Pero ¿a cuánto baja en el año 1? Baja 1,125. Entonces yo apunto, en el año 1 se deprecia 1,125. ¿Y cuánto queda el valor después de un año? Vamos a ponerlo en rojo esto. Después de un año, queda 5,000 menos 1,125, queda un valor de 3,875. ¿Cuánto se deprecia el segundo año? 1,125. ¿De cuánto queda el valor? El valor del año anterior menos esa depreciación, me queda que en el segundo año ya solo vale 2,750. ¿Cuánto se deprecia en el tercer año? Acuérdense que son 4 años. Dice 4 años. Entonces, el tercer año se deprecia otra vez 1,125. Tenía 2,750 menos 1,125, me queda que en el tercer año vale 1,625. ¿Cuánto se deprecia en el cuarto año? 1,125. Le resto el valor del año anterior menos esa depreciación y me tiene que quedar el valor de salvamento. O sea, me tiene que quedar 500. Entonces aquí hago la resta y resulta ser 500. Entonces sería depreciación usando el método de la línea recta. Bien. Vamos a ver si aquí hay otro. Dice, a pesar de ser el método más utilizado, tiene la desventaja de no tomar en cuenta que hay bienes que, por ejemplo, las maquinarias y los equipos se deprecian más rápidamente en los primeros años de uso. ¿Verdad? O sea que la depreciación aquí es constante, ¿verdad? Y hay activos en que la depreciación no es constante. Se deprecia más los primeros años de uso, ¿verdad? Como las maquinarias y equipos. Por eso dice aquí que es una desventaja. Entonces, ahí tiene un poquito de teoría para la prueba, ¿verdad? Para la prueba previa al examen. Vamos a ver otro ejemplo. Depreciación por fondo de amortización. O sea, aquí tenemos una fórmula. C y S representan lo mismo que anteriormente. Costo inicial, S salvamento de depreciación. Y aquí ya entra el interés. Y N sería la vida útil, ¿verdad? Que puede ser anual, puede ser semestral.
mensual, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Dice, cierto equipo de una compañía tiene un costo de $10,000 y una vida útil de 5 años. Si el valor de salvamento es de $1,000, encuentra la depreciación anual usando el fondo de amortización. Acuérdense que al final en la tabla lo que les tiene que quedar es 1,000. ¿Por qué? Porque ese es el valor de salvamento. Después de 5 años, esa máquina lo que va a valer es $1,000. Bueno, entonces, vamos a encontrar cuánto se va a depreciar. Dice 6%. Ok, me faltaba ahí. Suponiendo una tasa del 6%, elaborar un cuadro de depreciación. Ok. Entonces, C es 10,000. C 10,000. S es 1,000. N es 5. Y el interés es 0.06. Encuentro D. Entonces, ahí ustedes ya son gallos para usar la calculadora, ¿verdad? Lo que pueden hacer es, primero hacer esta parte de abajo, después en la calculadora ponen 0.06 entre ans, porque esto quedó grabado en ans. Le dan igual y ese resultado lo multiplican por 9,000, ¿va? Porque aquí 10,000 menos 2,000 son 9,000. Por 9,000, ¿verdad? Entonces, al final todo eso me queda una depreciación de 1,596.57. Entonces me queda este cuadro. Vamos a tachar aquí para irlo haciendo paso por paso. Paso por paso. Ok. Entonces vengo yo a elaboro una tabla, ¿verdad? Elaboro una tabla. En esa tabla coloco los años de uso, depreciación, el acumulado y el valor del activo después de cierto tiempo. Acuérdense que estamos usando fondo de amortización. Entonces, en el año cero, en el año cero es cuando está nuevo la máquina, ¿verdad? Y en ese tiempo vale $10,000. Entonces vengo yo y pongo en la tabla año 1. ¿Cuánto se va a depreciar? Pues yo encontré que se deprecia 1,596. En el año 2, lo mismo. En el año 3, en el año 4 y en el año 5. Acuérdense, una vida útil de 5 años. Entonces, coloco la misma depreciación. Eso ya lo puedo colocar en la tabla. Coloco la misma depreciación. Ahora, en el año 1, la depreciación es de 1,596.57. Es la misma en el acumulado. En el año 1, el acumulado va a ser el mismo que la depreciación. Entonces, ustedes solo van a colocar el mismo dato. ¿Cuánto quedaría entonces? Quedaría 10,000 menos esa depreciación. Me queda que en el año 1 ya la máquina vale, o el equipo, sí, el equipo, vale 8,403. Ok, vámonos al año 2. En el año 2, si bien es cierto, esta es la depreciación, pero hay algo que se llama acumulado, porque estamos usando el fondo de amortización. ¿Cuál es el acumulado? El acumulado dice que es la depreciación, aquí está la fórmula, miren, depreciación por 1 más I a la N menos 1. Estamos en el año 2, o sea que N vale 2. Entonces estaríamos hablando de 1,596
96.57 multiplicado por 1 más y en este caso es 0.06, va. 0.06. Disculpan, aquí voy a poner espacio más 0.06. 0.06. Eso va elevado, dice aquí, al n-1. Y estamos en el año 2. Entonces sería 2 menos 1. Entonces hacen esa operación en la calculadora y resulta un valor de 1692. Lo restan. Lo restan. El valor del activo del año 1 menos ese acumulado del año 2 resulta ser que el activo al final del año 2 vale 6.711. Vámonos al año 3. El año 3 la depreciación es siempre la misma, ¿va? Que este dato que encontramos acá. Pero hay un acumulado. Ese acumulado, como estamos en el año 3, entonces aquí ustedes le van a poner 3. 3. Aquí va a ir un 3. Porque estamos en el año 3. A eso le quitamos 1, me queda 2. Entonces, realizan la operación. 1 más 0.06 elevado a la 3 más 1, o sea, a la 2, y lo multiplican por esto, y les va a dar un valor, que en este caso es de 1793.91. Si ustedes se fijan, se va depreciando más. No es constante la depreciación, sino que se va depreciando más año con año. Por lo tanto, el valor menos esa depreciación resulta ser que al final del año 3 vale 4.917. Vámonos al año 4. Año 4. La misma depreciación, pero como estamos en el año 4, entonces en esta fórmula, aquí ahora vamos a poner un 4. 4. Entonces me quedaría 1.06 elevado a la 3, ¿verdad? Porque 4 menos 1 es 3. Multiplicado por la depreciación y resulta ser un valor de 1901. Por lo tanto, esto menos esto, al final del año 4, la máquina vale 3015. Año 5, la misma fórmula de acumulado, solo que aquí van a colocar un 5. 5 menos 1. ¿Cuánto es 5 menos 1? 4. Entonces me queda 1.06 elevado a la 4 por 1596.57. Y eso da 2015. Entonces resto este menos este, y acuérdese que el resultado al final del año 5 me tiene que dar el valor de salvamento, o sea, 1000, o lo más cercano posible a 1000. Entonces aquí esa resta me tiene que dar 1000. En este caso quedó 999.99, o sea, 1000. Ese sería el valor del salvamento. Entonces aquí este método se llama fondo de amortización. Aquí sí ya considera que algunos equipos se van depreciando más a medida va pasando el tiempo, ¿verdad? Típico en las computadoras, celulares, ¿verdad? Y toda esa tecnología. Ya un celular que tiene 5 años de uso, prácticamente no vale nada, ¿va? Ni un tercio de lo que usted lo compró. Por eso es que los iPhones son más caros, dicen, porque como ese se deprecia menos, ¿verdad? Y los que son Android se deprecian más. Bueno, entonces, con el paso del tiempo, hasta aquí llegamos con esta tercera reunión.